La hidrostática es el estudio de los fluidos en estado de reposo. El principio de la hidrostática indica que la diferencia de presión entre dos puntos de un mismo líquido es igual al producto del peso específico del líquido determinado por la diferencia de los niveles, y se expresa con la siguiente fórmula, donde P2 y P1 es la presión hidrostática de los puntos 1 y 2 expresados en newton sobre metro cuadrado. R es el peso específico del fluido expresado en newton sobre metro cúbico. Y H1 y H2 es la presión de los puntos 1 y 2 expresado en metros. Los estados sólido, líquido y gaseoso se comportan bajo las mismas leyes, pero los fluidos tienen una capacidad especial de cambiar de forma aumentando su volumen y no su masa. De esta forma, la hidrostática se mide a través de la densidad, la gravedad y la profundidad del fluido, y no por su masa o su volumen. La presión hidrostática se define por la siguiente fórmula. Presión hidrostática es igual a densidad por gravedad por altura o nivel del líquido. Para calcular la presión hidrostática se debe tener en cuenta dos principios. El primer principio es el principio de Pascal, que define que un cuerpo total o parcialmente sumergido en un fluido en reposo experimenta un empuje vertical y hacia arriba igual al peso del fluido desalojado. Esa fuerza se denota como empuje hidrostático. El segundo principio es el principio de Pascal, que define que la presión ejercida sobre un fluido incompresible y en equilibrio dentro de un recipiente de paredes indeformables se transmite con igual intensidad en todas las direcciones y en todos los puntos de dicho fluido. La hidrostática es la ciencia que estudia los fluidos en reposo. Un fluido es una sustancia que puede adaptarse al recipiente que lo contiene, puede ser líquido o gas. Para este experimento vamos a usar 2 huevos, 2 vasos con agua y sal. A uno de los vasos con agua le vamos a añadir sal, bastante sal, para hacer el agua más densa. Y luego vamos a añadir uno de los huevos al agua sin sal y el otro al agua con sal. Como podemos observar, en el vaso con sal el huevo flota, ya que el agua está más densa, y en el otro vaso el huevo se hunde porque la densidad del agua es baja. Para este experimento necesitamos 2 vasos con agua, una manzana y una piedra. En el primer vaso ponemos la manzana y en el segundo vaso ponemos la piedra. Como podemos ver, la manzana flota y la piedra se hunde, ya que la manzana es menos densa que el agua, entonces todos los objetos que sean menos densos que el agua van a flotar, y la piedra es más densa, entonces la piedra no flota. Bueno, y por último, para este experimento necesitamos un recipiente, una vela y un poquito de agua y un vaso. Añadimos el agua al recipiente y luego le ponemos el vaso Como podemos ver, su presión interna disminuye y al ser mayor la presión atmosférica provoca el empuje del líquido al interior del vaso. Bueno, pues por último vamos a hacer como un breve resumen, recuento de lo que hemos aprendido en esta sección. En primer lugar, hablemos sobre la densidad y la presión. La densidad es masa por unidad de volumen. Si una masa m de material homogéneo tiene un volumen V, su densidad ρ es la proporción m sobre v, masa sobre volumen. La gravedad específica es la proporción entre la densidad de un material y la del agua. La presión es una fuerza normal por unidad de área. La ley de Pascal nos establece que la presión aplicada a la superficie de un fluido encerrado se transmite sin disminución a todas las partes del fluido. La presión absoluta es la presión total de un fluido y la presión manométrica
Es la diferencia entre la presión absoluta y la atmosférica. Recordemos que la unidad de presión del sistema internacional es el pascal y es igual a newton sobre metro al cuadrado. Es muy importante, chicos, que no confundamos presión con fuerza. En el lenguaje cotidiano estas palabras se usan con significados muy similares, pero en la mecánica de fluidos describen cantidades fundamentalmente distintas con características diferentes. La presión de fluidos actúa en forma perpendicular a cualquier superficie en el fluido, sin importar su orientación. Por lo tanto, la presión no tiene una dirección intrínseca, es decir, es un escalar. En cambio, la fuerza es un vector con dirección definida. Recordemos que la presión es fuerza por unidad de área. Una superficie con el doble de área recibe el doble de fuerza ejercida por un fluido. Ahora hablemos sobre las presiones en un fluido en reposo. La diferencia de presión entre los puntos 1 y 2 de un fluido estático con densidad uniforme, como este. Un fluido estático con densidad uniforme ρ es proporcional a la diferencia entre las alturas Y1 y Y2. Si la presión en la superficie de un líquido incompresible en reposo es P0, entonces la presión a una profundidad h es mayor en una cantidad ρ por G por H. Por último, recordemos el concepto de flotación, muy importante para el laboratorio que mostramos anteriormente. El principio de Arquímedes dice que cuando un cuerpo se sumerge en un fluido, este ejerce sobre el cuerpo una fuerza de flotación hacia arriba igual al peso del fluido que el cuerpo desplaza. Muchas gracias, chicos y profe, por su atención y por ver el video. Hasta luego.